¿Sabías que en Guadalajara existe el árbol de un vampiro? Aunque no me lo creas, quédate, que yo te lo platico. El árbol del vampiro se cree que es una estaca que se convirtió en un árbol y rompió las lápidas, alimentando la creencia de que el vampiro acecha en el Panteón de Belén, esperando su completa venganza. Este panteón, construido en 1846, ha sido el testigo de innumerables relatos de lo inexplicable, pero uno de los más intrigantes es el árbol del vampiro. Hace décadas un hombre misterioso hizo su aparición en las calles de la ciudad, siempre vestido de negro y solo visible en las noches. Su presencia inquietante coincidió con una serie de eventos macabros, animales y chicos que primeramente habían sido desaparecidos y después encontrados en las peores formas posibles y que habían sido enviados al otro. Estos tenían algo en común, pues tenían dos pequeñas marcas en sus cuellos, hallados en las calles y callejones oscuros. Pronto un rumor escalofriante se propagó entre los habitantes. Decían que había un vampiro acechando por las noches en la ciudad de Guadalajara. Los vecinos, azotados por el temor y la incertidumbre, comenzaron a sospechar del hombre vestido de negro, al que habían bautizado como el hombre de la noche. Decididos a poner fin a esta pesadilla, hicieron un plan macabro y tendieron una trampa al misterioso forastero. Aprovechando su vulnerabilidad mientras descansaba, le clavaron una estaca en su pecho. Seguros de que habían liberado a la ciudad del mal que la acechaba, sin embargo, la historia no terminaría aquí. A pesar de que el hombre dejó este mundo, el cuerpo del hombre misterioso fue enterrado en el Panteón de Belén, bajo varias lápidas pesadas dispuestas de manera estratégica para evitar que su espíritu o su maldición escaparan del más allá. Pero lo que sucedió después es lo que ha alimentado la leyenda durante generaciones. La estaca que atravesaría el pecho del hombre misterioso no se descompuso con el tiempo. En cambio, comenzó a transformarse y a crecer, convirtiéndose en un árbol que arrasó con las lápidas que lo rodeaban. Se dice que cuando finalmente el árbol del vampiro logre liberarse por completo, el espíritu del hombre misterioso, ahora convertido en un vampiro vengativo, saldrá de su tumba y cobrará la venganza que le fue negada en vida. Pero para este punto, ¿tú crees que sea cierto o que sea una simple leyenda? Aunque muchas personas consideran esta leyenda como una simple historia de terror, para algunas personas el Panteón de Belén sigue siendo un lugar donde lo inexplicable se encuentra con lo real y donde el pasado se entrelaza con el presente en una trama misteriosa que desafía toda explicación lógica. Por ello, el misterio del árbol del vampiro sigue acechando en las sombras, esperando el día en que la verdad finalmente se revele, o tal vez la leyenda continúe su eterno susurro en el viento de la noche. ¿Tú qué crees sobre esta historia? ¿Será real o solo una leyenda para alimentar a los amantes del terror? ¿Sabías que existe la tumba de un niño que dejó este mundo por fobia a la oscuridad y ahora se aparece en el Panteón de Belén por las noches? Sí, aunque no me lo creas, quédate, que yo te lo platico. Se trata de la tumba de Nachito, una tumba muy visitada por locales y turistas que no dudan en dejarle juguetes y dulces, sobre todo en Día de Muertos. Pero, ¿por qué es tan famosa esta historia? La historia de Nachito se remonta al siglo XIX. Un pequeño niño llamado Ignacio desde muy temprana edad manifestó dos fobias: la claustrofobia, miedo a los espacios muy cerrados, y la nictofobia, miedo a la oscuridad. De acuerdo a la leyenda, en la época de aquellos acontecimientos, la ciudad natal de Nachito aún no disfrutaba del servicio eléctrico. Las narraciones cuentan que en la habitación del niño reinaba la penumbra, iluminada solo por la luz de las velas que arrojaban destellos en cada rincón. Lamentablemente, en una noche tormentosa, las potentes corrientes de aire de la ciudad se abalanzaron sobre la casa de Nachito, apagando las luces de las velas. En medio de esa fatídica oscuridad, la madre de Nachito se percató de la situación al adentrarse en la habitación del niño, pero solo para encontrar la trágica y desgarradora escena de que Nachito había dejado este mundo. Nachito había sucumbido a un infarto fulminante, consecuencia del terror que le provocó la oscuridad de su habitación. El trágico final de Ignacio se tornó aún más inquietante cuando, al ser sepultado en el Panteón de Belén en Guadalajara, al día siguiente el sepulturero se encontró con el ataúd de Nachito reposando sobre la losa de la lápida. Al parecer, este había sido desenterrado. ¿Pero quién?
El sepulturero, sin poder encontrar explicación a este terrorífico misterio, decidió reanudar su labor volviendo a enterrar el ataúd en su sitio apropiado. Sin embargo, la inquietante acción se repitió durante 10 noches consecutivas. La historia ya había alcanzado a todos los rincones del pueblo, y tanto los lugareños como forasteros acudían al Panteón de Belén para presenciar el enigma del ataúd de Nachito, que desafiaba toda lógica. Fue entonces cuando los padres de Nachito tomaron la decisión de poner fin a los tormentos de su pequeño. Estaban convencidos de que su hijo no podía descansar debido a la oscuridad que lo envolvía en su sepultura. Para ello construyeron un sepulcro al aire libre, que se alzaba sobre la lápida, y dentro de él depositaron un féretro de concreto con ranuras por las cuales se filtraba la luz de la luna por las noches. Además, crearon pilares en los 4 costados del sepulcro, que sostenían antorchas encendidas cada noche. Con estas medidas, los disturbios nocturnos de Nachito llegaron a su fin, y finalmente el pequeño podía descansar en paz, bajo la luz de la luna y el resplandor de las antorchas. La figura de Nachito se ha convertido en un emblema de misterio y terror en la ciudad de Guadalajara. Su historia es contada y recontada en las escuelas y en reuniones familiares, y su leyenda perdura como una parte esencial de la cultura local, sobre todo cuando se acercan festividades como Halloween o Día de Muertos. ¿Tú qué crees sobre esta historia? ¿Será real o solo una leyenda para alimentar a los amantes del terror? Te leo aquí abajo en los comentarios, y no olvides seguir todas nuestras redes sociales que te dejaré en pantalla. Recuerda que hay videos nuevos todos los días, y si sabes de algún caso, historia o algún tema que quisieras que hablara, también no dudes en escribirlo. Yo soy Kevin Barranco y esto fue Archivos Secretos, en archivo extinto. Y con nosotros extingue estos miedos. Hasta pronto, familia. Buenas noches.